Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque. El día de hoy, para nosotros aquí en Tijuana, una tarde calurosa. No sé cómo andan en toda la República, pero aquí parece que está aumentando el calor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que con la entrada del TEMEC, los derechos de autor están cobrando gran relevancia en el comercio exterior en México. Y por eso el tema es la importancia de los contratos en materia de derechos de autor y propiedad industrial para el comercio internacional. Y para este trueque nos va a ayudar a hacer este intercambio de experiencias y conocimientos el doctor Illich Pérez. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y ahora sí que un saludo virtual. ¿Todo bien? Por fortuna, pues ahorita estas plataformas nos permiten conectarnos simultáneamente desde todas partes del país y como siempre, Daniela, Octavio, el equipo de TLC Asociados, una grandísima apreciación por esta coordinación y por esta puntual invitación que me hacen. Pues maestro, para nosotros al contrario es un placer en esta segunda ronda, ¿no? En estos 7 meses que hemos tenido de compartir conocimientos todos los días. Esta es tu segunda ronda con otro tema relevante y pues para darte palabra para este trueque me gustaría presentar tu semblanza. El doctor Juan Illich Pérez es doctor en estudios del desarrollo global. Ay, dame un segundito. Por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Chile y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado en Derecho por la UABC y la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en la República Mexicana y es miembro del Consejo Directivo del Business Alliance for Secure Commerce en Estados Unidos. Pues con esta semblanza, bueno, aparte sé que es una materia que dominas, ¿no? Todo lo que es propiedad intelectual. Me tocó que nos diera clase en la maestría, así que va a ser un trueque de primera. Bienvenido, Illich, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Sé que es una hora difícil porque muchos acaban de comer. Ya está ahorita como que entrando la pesadez de la comida, entonces un cafecito por ahí no está de más. Algún té, los que somos más teceros por ahí a esta hora de la media tarde, para pues un poquito digerir más fácilmente. Bueno, dicho lo anterior, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en la plática tanto derechos de autor como propiedad industrial, porque son temas que en la mayoría de las ocasiones pasamos por alto. Y pasamos por alto estos temas precisamente porque nos enfocamos mucho, así trabajemos dentro de una transnacional o incluso como consultores de una transnacional en los bienes, en el producto físico, cuando realmente buena parte del valor agregado del bien se da precisamente en la propiedad industrial y en los derechos de autor que componen dichos bienes y también en las transacciones que involucra la propiedad intelectual entre empresas, ya sean completamente distintas o incluso del mismo grupo corporativo. Y eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Daniela, no sé si puedan ustedes compartir pantalla para la presentación, si prefieren que yo la comparta. Como tú te sientas más cómodo, ¿no? O sea, si quieres nosotros lo manejamos, adelante. Si la puedes manejar tú, puedes compartir pantalla. Me gustaría un poco, si ustedes la pudieran compartir mejor para de repente no desconectarme ni mucho menos por problemas de internet. Ok, claro Y que bueno, sí. gracias. Dicho lo anterior, sí, muchas gracias. Pueden ustedes irlo moviendo. Yo la tengo aquí conmigo también la presentación, entonces también para que ahora sí que no se estén trabando, a lo mejor que si me adelanté, me atrasé, no se preocupen, yo la tengo aquí conmigo también en mi computadora. Y bueno, es por ello que yo les comentaba de la importancia, ya sea de un contrato ex profeso para los derechos de autor o para la propiedad industrial o en sí cláusulas específicamente dentro de lo que es un contrato de servicios entre las empresas. Antes que nada, es importante que hablemos acerca de la importancia de la propiedad intelectual en los tratados internacionales.
En los 90s, cuando México se empezaba a abrir al comercio exterior, era algo que se veía de un modo un poco más superfluo. Sí, obviamente ya estaba involucrado dentro de los tratados, pero hoy en día son los capítulos que en ocasiones tardan más tiempo en negociarse, precisamente por la importancia de las empresas y de los lobbies de los sectores económicos de los países que se involucran en un tratado internacional, pues obviamente para proteger lo que ya hablábamos hace unos minutos, lo que es el valor agregado del producto. No tanto el producto en sí únicamente, sino el valor agregado que se le da a ese producto. Ya sea que hablemos de, nuevamente, propiedad industrial, marcas, patentes o derechos de autor, particularmente lo que es el software y las licencias de uso hoy en día. Por otra parte, tenemos también la importancia en la contratación internacional y que también, por cierto, se da incluso a nivel local, la evidencia del acto, que a lo mejor cuando estamos transando productos, pues es más fácil, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo le acreditas a la autoridad una compraventa? Pues bueno, tengo la factura, tengo la orden de compra, el comprador tiene el producto, ¿no? Y yo, vendedor, a lo mejor tengo aquí la línea de producción enseguida de mi casa, ahorita con esto del home office. Pues bueno, ahí se acabó. Pero se vuelve más complejo cuando es un servicio, porque ahí estamos hablando de un intangible. Y es cuando muchas empresas de repente se ven desprotegidas porque a lo mejor muchas empresas están pagando, y créanme, se los digo de experiencia propia, no de ningún tercero, están pagando cientos de miles de dólares por el uso de marcas, por el uso de programas de cómputo especializados para su operación. Y bueno, de repente en una revisión de autoridad, pues no hay ningún contrato que ampare esos pagos. Entonces, híjole, ahí se quedan un poco, bueno, no un poco, se quedan bastante cortos para la acreditación de lo que es el acto. Entonces, ello conlleva también a la importancia de proteger esta parte de intangibles, de también considerarlos en la operación de cualquier empresa del día a día. Y es parte también de lo que se da en el servicio, de la necesidad de estos intangibles. Hablando de lo que yo creo ahorita que es el más común, definitivamente el software hoy en día. La mayoría de las empresas, incluso locales, pero sobre todo transnacionales, vemos que usan un sinnúmero de programas de cómputo para su operación. Un sinnúmero de programas de cómputo, ya sean los más conocidos como el Microsoft Office, el Acrobat Reader, que es para leer documentos, a lo mejor unos que no son tan conocidos, pero que aquí en la industria maquiladora son muy comunes, como el 3, así con doble S, que es para manejo de nómina, manejo de cuestiones de recursos humanos, y otros mucho más específicos que son, por ejemplo, incluso su servidor que trabajo en una empresa logística en Samsung S10, pues el propio corporativo tiene sus programas de cómputo, tiene su creación propia de lo que es el software que usa, y terceras empresas también tienen su software propio. Entonces es importantísimo que acrediten que existe ese derecho de autor, porque al final un programa de cómputo o un software es un derecho de autor, y que no solamente existe eso, sino existe un contrato que lo ampara y existe también un precio determinado y una prestación de servicio determinado, ya sea que hablemos de la instalación de ese programa de cómputo, del desarrollo de módulos adicionales de ese programa de cómputo, o bien el servicio que se le va a dar, por ejemplo, y las actualizaciones a dichos programas. ¿Para qué se usan hoy en día? Pues prácticamente son el corazón de la empresa, porque hoy en día se usan para la operación de las líneas de producción de las empresas, para la administración de personal, para los programas de seguridad, para el control y monitoreo del circuito cerrado de las empresas, hablando de instalaciones físicas, para la ubicación y el rastreo de materia prima, del producto terminado, del desecho del producto, hablando de los empleados, pues por supuesto para el manejo de la nómina también, de los impuestos que se derivan de la misma nómina y de la prestación. Hablando en el rubro de ciberseguridad, pues por supuesto también se utilizan programas de cómputo para la encriptación de datos de las empresas más grandes que necesitan proteger esa vulnerabilidad, por supuesto.
para el manejo de cuentas bancarias y la seguridad, las vulgarmente conocidas como llaves bancarias. También utilizan programas de cómputo más especializados, implementación y ejecución de contratos, en el caso si se está hablando de infraestructura o de energéticos, entre otros. Factores que son al final controlados gracias a programas de cómputo y que por lo tanto, si se van a hacer operaciones con dichos derechos de autor, es decir, con dichos programas de cómputo o con dicho software, repito mucho la palabra en inglés porque es mucho más conocida, pero que obviamente es necesario amparar bajo un contrato de servicios, repito, aún cuando sea el propio corporativo dentro de sus distintas sucursales quien esté haciendo esta operación y quien la esté manejando. Otro punto importante también y que tiene que ver con la transferencia de tecnología y que tiene al final del día que ver mucho con los derechos de autor, pues es la transferencia de tecnología escrita. Puesto que muchas empresas pagan y cobran por personal propio y también de terceros para la subcontratación y para que vengan e implementen procesos administrativos, procesos productivos, un proceso escrito de automatización de las líneas de producción, el manejo virtual incluso de lo que viene siendo la cadena de suministro, la capacitación, por supuesto, las capacitaciones del personal que son ahora sí que necesarias, sus planes de contingencia. Ahorita con las certificaciones, por ejemplo, del operador económico autorizado, no sé a quién le haya tocado manejar esto. Yo tengo ya 5 años manejándolo en la empresa y ahí con los clientes. Híjole, lo primero que hace el auditor cuando te llega del SAT aquí de México o cuando te llega de Estados Unidos es, le das un speech súper bonito y bueno, sí, quiero ver el escrito. Pásame el soporte documental o tu soporte electrónico. Si no, para mí no tienes nada, te dice. Así se hace una empresa bien establecida. Y con la tecnología igual. Bueno, sí, qué bonito, me estás contando que tienes programas, quiero verlos. Quiero ver que efectivamente lo tienes. Quiero ver esa evidencia, ese soporte, repito, documental o electrónico. Y precisamente se habla de derechos de autor al final del día. A mí me gusta hacer mucho énfasis y empecé con derechos de autor y no con propiedad industrial, las dos principales ramas para mí de lo que es la propiedad intelectual, porque muchas veces las empresas pasamos por alto el tema de los derechos de autor. Decimos como que, ay, qué flojera, eso es de artistas nada más, pero pues nosotros trabajamos en la industria, trabajamos en el día a día de la empresa, nosotros absolutamente no tenemos nada que ver, ¿no?, con el tema de los derechos de autor. Y es algo bastante erróneo en la medida que los derechos de autor están más presentes que nunca en la empresa, tanto con el primer ejemplo que les brindé del software o de los programas de cómputo, como de este segundo ejemplo, que pues son precisamente obras escritas que pueden constituir incluso secretos industriales en una empresa, como los ejemplos que vimos de procesos operativos, capacitaciones, entre otros. Los propios manuales incluso de la empresa y todos esos cocos de repente, que les repito, de repente nos ponen en las certificaciones que tenemos que sacar, ¿no?, del archivo ahí para evidenciar que los tenemos y que los implementamos. Ahora, también muchas veces se pasa por alto que cuando se vende entre una empresa y otra o en el propio grupo corporativo, estudios de mercado, cuestiones propias del producto, como por ejemplo qué color del producto se va a evidenciar, eso ya tiene que ver un poquito más con las franquicias, envases, la presentación, la conservación del producto, si es un producto perecedero o algún producto sensible, la manipulación del producto, que también es importantísimo, eso se da hasta en electrónicos, en químicos, en la rama médica, las adecuaciones, también se tienen que plasmar en un contrato y no se pueden pasar por alto. También es algo que se tiene que plasmar y que obviamente si lleva un precio, pues se tiene también que incluir dentro de los propios contratos de servicio, tanto por las autoridades locales como por parte de las autoridades internacionales. Ahora, también se necesita, en el caso que esté dentro del propio contrato, esa clase de temas, pues obviamente especificar las cláusulas. Es decir, si se está hablando tal vez de parte de un programa de cómputo que necesita ser implementado, bueno decir, existen cláusulas ex profeso en el contrato
de servicios internacional o incluso en algún contrato de compraventa de algún producto específico, bueno, no existen. Entonces hay que adecuarse. O sí existen, pero no son suficientes. También tienen que adecuarse. ¿Existen precios sobre esos servicios adicionales? Pues no, a lo mejor no existen, entonces también tienen que incluirse. Es decir, tiene que estar explícita esa referencia contractual. Y muchas veces también vamos a la cuantificación. Ahorita antes de mencionar los precios de transferencia, bueno, es establecer un precio determinado, ya sea si estamos hablando de una marca, será por el uso de una marca. Si estamos hablando de una patente, será por el uso de una patente por tiempo determinado. O si estamos hablando muchas veces, por ejemplo, de obras como de software, en el caso de derechos de autor, pues ya será a lo mejor, ¿sabes qué? Hay modalidades que te dicen, te voy a dar un uso por tiempo indeterminado. Qué bonito suena, ¿no? El uso va a ser a perpetuidad, a perpetuum, te lo van a dar a ti como licenciatario, pero te van a cobrar por cada usuario, es decir, por cada licencia, pues te van a cobrar un precio separado. Eso es sumamente importante también cuantificar, es decir, aunque son al final del día intangibles, se tienen que traducir contractualmente en una cuantificación. ¿Cómo se van a cobrar? ¿Por qué temporalidad? ¿Por cuántos usuarios? ¿En qué moneda se van a cobrar? ¿Qué base van a tener para cobrarse? Es decir, ¿va a incluir a lo mejor únicamente el mismo programa de cómputo o la misma marca, o va a existir algún tipo de actualización? ¿O existirán probablemente algunas reglas de uso? No sé si sepan, pero viene consagrado en el nuevo Tratado de Libre Comercio, en lo que es el TLC de México, Estados Unidos y Canadá, en el TEMEC, viene consagrado que, salvo cuestiones ya muy extraordinarias, los gobiernos de los países miembros del tratado no pueden meterse, por ejemplo, hablando de derechos de autor, con los códigos fuentes de los programas de cómputo, porque eso se considera información sensible del propietario, en este caso del que genera dicho derecho de autor. Y obviamente para grandes empresas, pues es la naturaleza, ¿no? Obviamente de su servicio, de lo que cobran. Muchas veces a mí me ha tocado platicar, por ejemplo, con distintos gerentes ahí de la empresa, de distintos departamentos, ya sea de la operación logística, de la cadena de distribución, de exportación, propios recursos humanos, que me dicen, oye, no inventes, o sea, ya viste lo que nos están cobrando por determinado programa de cómputo que usamos, por determinada licencia para esto, por la actualización. Bueno, les digo, es que no nada más es actualizar, a lo mejor uno, digo, yo soy neófito en el tema, pero dices, bueno, a lo mejor nada más estás pensando que hacen el programa una vez y listo, pero probablemente tienen que acudir a tu empresa a implementarlo, a instalarlo en distintas computadoras, a ver si sirve, a dar servicio una vez al mes, a capacitar a nuevos empleados. Entonces, al final del día, son cuestiones que obviamente se tienen que cobrar en las empresas y también tienen que cuantificarlo. ¿Por qué? No solamente ahora sí que por salud económica y mental de las partes involucradas, sino que en caso de cualquier revisión de autoridad, bueno, obviamente pueden observarle a tu empresa o pueden, ya sea que trabajes en ella, repito, o que le estés dando consultoría, oye, le estás pagando a lo mejor a tu corporativo $100,000 al mes. ¿Por qué le estás pagando esto? Ah, no, pues fíjate que es a lo mejor una licencia de un nuevo programa de cómputo que me instaló. ¿Qué programa de cómputo? ¿Dónde está el contrato de servicio? ¿Dónde viene descrito el programa de cómputo? ¿Dónde viene descrito a lo mejor las horas hombres que les va a tomar implementarlo? ¿Dónde viene descrito cómo funciona el programa de cómputo? ¿Dónde viene descrito dónde están los servidores en caso que el programa de cómputo maneje transferencia de datos? ¿Dónde viene la reglamentación en el caso que el programa de cómputo maneje datos sensibles, por ejemplo? Son cuestiones y son particularidades que son importantes también establecer en un contrato, porque muchas veces, les repito, nos olvidamos de ese intangible por el día a día, porque no hay tiempo, pero al final del día son cuestiones importantes que se tienen que prever. Ahora, también cuando son especificadas por separado, es decir, cuando no son como tal
parte del servicio, parte de una cláusula especial de un contrato sobre un producto, llámese una compraventa internacional, que es la más común, a lo mejor es puramente el servicio el que se va a comprar, el que se va a vender o el que se va a rentar, por así decirlo. Y bueno, en ese caso se necesitará algún contrato separado, es decir, algún contrato hecho a la medida de ese servicio. Comunes, ya hablamos, creo yo, de la licencia de uso, que son muy comunes en cuestiones de programas de cómputo de una empresa hacia otra. Por ejemplo, del corporativo hacia las sucursales en varios países del mundo para poder utilizar sus programas de cómputo. También es muy importante el uso de la marca, porque muchas veces el corporativo está proveyendo a sus sucursales el uso de una marca y obviamente esa marca pues no es gratuita. Tú pagas por el uso de esa marca, ya seas una sucursal del corporativo, seas una franquicia, por supuesto que la pagas, seas un distribuidor autorizado. ¿Qué tal si, por ejemplo, les repito, en la empresa donde yo trabajo, aquí en la sucursal de México, empezáramos a utilizar la denominación del corporativo que tenemos para vender tortas? ¿Sabes qué? Vamos a abrir aquí abajo de lo que es la oficina una tortería. Oye, espérame tantito, nos va a decir el corporativo. Ese no es nuestro giro. Y nosotros, oye, pero tengo una licencia de uso y es válida. Mira, aquí tengo el soporte documental. Sí nos dice, pero está limitado específicamente al objeto social y está limitado en nuestro caso, a la prestación, como Samsung S10 en México, a la prestación del servicio de tecnología en tecnologías de la información y a la prestación del servicio de logística. Son nuestros dos objetos sociales principales, no a la elaboración y venta de ningún producto. Nos dirían, ¿sabes qué? Ese no es parte de tu objeto social, tú no tienes autorización de la licencia de uso de marca para esos efectos. Y es muy similar, aunque está un poco chusco el ejemplo, pero eso podría pasar en cualquier corporativo, que de repente alguna sucursal, pues obviamente no esté utilizando de manera adecuada la denominación de la marca, de la licencia que se le da. Por eso es la importancia, no solamente por el uso, sino del uso adecuado y por supuesto, también del pago adecuado. Si estuviéramos hablando, verbigracia, de una patente, es decir, de una invención o de una mejora tecnológica, o muchas veces yo lo que les digo a mis alumnos de la maestría, ¿sabes qué? También una modalidad de patentes, pues es un diseño industrial. Entonces, un diseño industrial como tal no es una invención, no es una mejora tecnológica, pero sí protege la estética de un producto. Y para muchas marcas, para muchas empresas grandes a nivel global, el costo perdón, son ruidos propios aquí del home office, el costo del producto lo da no tanto por lo que te cuesta fabricarlo, sino que el precio final que te va a pagar el consumidor es la vista, es lo bonito que se puede ver un producto. Literalmente eso es lo que te paga el consumidor. A mí me encanta poner cierta marca de tenis siempre como ejemplo en las clases, porque les digo, no puedo decir marcas aquí, no vaya a ser que me demanden, pero les digo, cierta marca de tenis muy conocida. Sí puedes decirla, más bien les vamos a pedir regalías. Sí, me da miedo de cierto ¿Qué marca, atleta qué marca? Muy conocido que cuesta como $1 fabricarlos. Entonces, fácilmente en el mercado se venden $150, $300 y algunos revendedores los revenden al doble o al triple de precio. Entonces, lo que paga la gente no es lo que cuesta el producto. Les digo, eso ya es un valor que es irrelevante. Lo que termina pagando la gente es el reconocimiento de la marca, bueno, el reconocimiento también obviamente del atleta, que viene asociado ahí en ese caso con la marca, y el producto. ¿Sabes qué? Son los tenis edición especial que tienen la punta del pie cuadrada y es un rojo naranja que brilla distinto con el sol y es un diseño, no sé, que te permite brincar. Yo no soy muy deportista del básquet por mi estatura, pero tengo de repente conocidos que sí son muy fans del básquetbol y dicen, no, es que te permite brincar fabuloso. Y bueno, al final del día es el diseño el que vende. Esa es la importancia de esos intangibles, que son los que le dan todo el valor agregado al producto, más que el producto en sí.
y por eso es importante el uso adecuado. Les comentaba ya la licencia de uso en el caso del derecho de autor, de los programas de cómputo, en el caso de las marcas, pues obviamente por la asociación que tienes hacia esa marca, hacia esa imagen, y en el caso de la tecnología, pues puede ser incluso el propio diseño. En el caso también, si estamos hablando de algo ya permanente, pues una cesión de derechos, es decir, si no va a ser solamente el uso, sino me van a transferir a mí la titularidad. Bueno, tendrá que haber esa cesión de derechos de esa patente, de esa marca o de ese derecho de autor, que en este caso pues va a ser a perpetuidad generalmente, no a perpetuum, esa cesión de derechos. O bien, pues una obra por encargo, ¿no? Muchas veces, que a lo mejor te va a trabajar un tercero a ti, ese diseño particular o ese derecho de autor particular, ese programa de cómputo. Bueno, es importante esa obra por encargo para que luego ese tercero que te trabajó esa clase de tecnología, pues no esté vendiendo esa tecnología, ¿verdad? Por allá por fuera, y al final del día, pues no le puedas hacer nada porque, híjole, nunca te protegiste con ningún contrato. Eso es otra de la importancia. Ya comentaba yo un poquito que idéntico destino debieran seguir, pues, ya habíamos dicho, registros marcarios, como son el nombre, la imagen de los productos, de los servicios y del propio negocio. Las patentes, en su caso, que utilicen las empresas como invenciones, como mejoras, como diseños, que se vean soportados. ¿Y por qué es importante? Porque al final, créanme que en el 100% de los casos, los corporativos es lo que les cobran a sus sucursales, que están generalmente en México y en otros países. La propiedad intelectual que les están vendiendo. ¿Sabes qué? Estás usando mi marca para tú mismo ostentarte como mi sucursal en México. Estás usando, bueno, mi marca tanto en producto como en el propio local y en el servicio que provees. Bueno, me tienes que pagar una cuota, por supuesto. Aunque seas mi sucursal, obviamente es parte de lo que yo como corporativo te proveo. Estás utilizando a lo mejor patentes que yo tengo registradas para esa tecnología, replicarla y fabricar mi producto en México, pues es importante también, obviamente, establecer un contrato, ya sea que sea una licencia o hayan cedido los derechos. Para las farmacéuticas, nunca he estado en el negocio de las farmacéuticas, pero me parece muy interesante y es, sin lugar a dudas, un punto medular. Las patentes que utilizan, porque el negocio de las farmacéuticas, pues obviamente no tengo aquí ninguna pastillita a la mano, qué lástima, pero pues no es la pastillita en sí, me explico, de la farmacéutica, pues esa yo me imagino que ha de costar una fracción de centavo fabricar, es la sustancia activa le llaman, y pues realmente eso es lo que ellos están licenciando, la patente. Si por ejemplo, toco madera, rápido sacan la vacuna del COVID este año, bueno, si lo saca un laboratorio canadiense y el laboratorio canadiense le va a pedir, ya saben que entre México y Argentina traían ahí un proyecto, por ejemplo, a sus laboratorios en México y Argentina que se pongan a maquilarlo para todo el mundo o a lo mejor nada más para América Latina, pues obviamente el precio que les va a cobrar es, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me tienes que pagar $1,000,000 por el uso de la patente por cada 100,000 dosis que vayas a producir. Son precios y lo que va a cobrar va a ser el intangible, no va a ser el producto, porque lo más probable es que, en este ejemplo que estamos dando, la empresa que está por acá en Canadá, físicamente no va a mandar nada a México ni a Argentina. Lo único que va a hacer es pasarles la titularidad de la fórmula para decirles, mira, aquí está la fórmula, aquí te doy todos los detalles, y si quieres es más, hasta te presto 100 horas hombres, ojo, horas hombres extras, pues también aquí no es ninguna asociación civil, habrá que cobrarlos, pero a lo mejor 100 horas hombres te presto para que entrenen a lo mejor a tus médicos, a tus químicos y que puedan empezar a maquilarla, pero pues obviamente va a haber una contraprestación de por medio. Esa es la importancia de los intangibles. Y que eventualmente esas farmacéuticas, en una revisión de autoridad, pues obviamente la autoridad puede preguntarle, oye, ¿sabes qué? Tienes aquí una operación registrada por $1,000,000 al mes a una empresa canadiense. ¿Qué estás pagando? Imagínense si no hubiera ningún contrato de servicios. ¿Cómo acreditas ese $1,000,000? Decir, no, pues la verdad ni sé. ¿Cómo que no sabes si es una
factura gigante la que estás pagando. Es decir, no es nada más si estás pagando o no impuestos o si registraste en tus cuentas bancarias esa operación. Es el decir, cómo no me sabes explicar cómo no puedes soportar esa operación. Y es muy importante porque es un intangible. Diferente es si tienes un contrato de servicios y que le acreditas, sabes que mira, es que es una fórmula cuya patente me está otorgando el corporativo y yo sobre esa fórmula estoy pagando este $1,000,000 por cada 100,000 dosis que fabrico. Entonces, bueno, al final es la gran importancia de contemplar este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo se evalúan? Bueno, internacionalmente existen reglas, las llamadas reglas de precios de transferencia, que muchas veces entre los propios corporativos se utilizan. Es decir, ¿cómo voy a llegar a la conclusión, en este caso hipotético me gustó, de esta farmacéutica canadiense que le cobra a sus sucursales en México y en Argentina, cada una, $1,000,000 por la licencia de la patente por cada 100,000 dosis de medicamento que fabrican? Bueno, habrá un estudio de precios de transferencia que determine, conforme al mercado internacional, conforme a las reglas de libre competencia, que es el precio que deberá pagarse. ¿Para qué? Pues para obviamente respetar estas cuestiones de evitar la competencia desleal, es decir, que no esté subsidiando a lo mejor a sus sucursales, que no esté creando condiciones de mercado que generen competencia injusta. Y lo mismo se dará ya no nada más en el uso de una patente, en este caso de la farmacéutica, sino en el uso de cuestiones que ya habíamos hablado, como la marca, es decir, el reconocimiento que tenga una persona sobre una marca. No es lo mismo hablar a lo mejor de una licencia sobre la marca, estoy hablando ahora sobre la imagen por ejemplo, de la empresa china del corporativo de Huawei, que tenía hace unos 10, 20 años, hacia su sucursal no sé si tengan una fábrica en Polonia, supongamos que tienen una, hacia su sucursal en Polonia, cuando era una marca desconocida, cuando era una marca pues, de baja calidad para la poca gente que la conocía. Ahora que Huawei es una marca que compite con cualquier marca de celular de primer nivel, como Samsung, como Apple, entre otras. Obviamente ahora el precio será mucho mayor de esa licencia de uso de marca, aunque sea una licencia intercompañías. ¿Y quién va a definir ese precio? Pues obviamente se necesitará ese estudio de transferencia que ya justifique que por eso se está cobrando ese precio determinado. Y lo mismo será finalmente por un derecho de autor, como un software, es decir, un programa de cómputo. Pues ya existirá ese estudio de precio de transferencia que justifique el cobro, poco o mucho que se dé, que tendrá que ver con la utilidad del software, con la competencia que tenga, con la necesidad a lo mejor de actualizaciones que tiene ese software, con la necesidad a lo mejor de servidores, a lo mejor para manejar ese software, por ejemplo, se me ocurre del sistema financiero. Pues probablemente sea muy costoso. ¿Por qué? Porque necesites servidores que sean muy potentes y encriptar la información, estamos hablando de dinero, encriptar la información fuertemente, entonces el precio será mucho más alto, obviamente, será mucho más elevado. Y estos son, pues, algunas consideraciones de servicios que las empresas, les repito, generalmente pasan por alto. ¿Por qué? Porque muchas veces un contrato, pues, es para cosas palpables, para cosas físicas. No sé si hayan escuchado, digo, toqué la mesa porque puse el ejemplo de, pues, aquí de un mueble, ¿no? Para cosas que vemos. Y pasamos por alto los intangibles cuando hoy en día, y sobre todo, tristemente, mucho más los países desarrollados que México, ven el principal activo en ellos, es decir, en aquello que no es palpable, pero que constituye el valor agregado tanto del servicio que proveen en el caso de las empresas tecnológicas, como en el caso de los propios productos que venden. A mis alumnos les he puesto infinidad de ejemplos de cómo, por ejemplo, las grandes tecnológicas ya se enfocan mucho en ello. Como ahorita Mercedes-Benz, por ejemplo, ya está hablando de un sentido de urgencia. Mercedes-Benz, por favor, desde esta empresa que nosotros conocemos como icónica, está hablando de su sentido de urgencia por sobrevivir, por necesitar invertir la mitad o más del total de su patrimonio, bueno, de sus ganancias, en lo que son tecnologías, porque sienten que se quedaron atrás.
de cómo empresas, por ejemplo, como Hyundai, una empresa coreana, automotriz principalmente, pero que tiene otros giros, ya lo está haciendo. De cómo el propio Congreso de Estados Unidos hoy en día está legislando porque consideran, esa noticia apenas salió esta semana, bueno, el ala demócrata del Congreso de Estados Unidos considera que las grandes tecnológicas, particularmente Google, Apple, Facebook y Amazon, ya están tomando una consideración preponderante en sus mercados y son intangibles. No habló del mercado de productos, es decir, no está hablando de lo que fabrican, está hablando únicamente de los intangibles. Dice, ya considero que tiene una situación preponderante a tal grado, y refirió el ala demócrata, que ya los está comparando tanto con los varones estos de los ferrocarriles del siglo XIX, como con los ares petroleros del siglo XX. Es decir, para nosotros, dice, ya ellos han tomado una acción monopólica, una acción preponderante en Estados Unidos en temas totalmente intangibles, totalmente tecnológicos, llámese comercio electrónico, llámese plataformas virtuales de contenidos, llámese inteligencia artificial, publicidad en línea o herramientas de búsqueda que ya están fuera de nuestro alcance. Entonces, a ese nivel ha llegado la importancia de los intangibles, es decir, a generar mucho más valor agregado que lo que es tradicionalmente el producto. Por eso, no hay que dejarlos de lado. En conclusión, siempre o que se elabore un contrato exprofeso que contemple el cobro de los intangibles de ser necesario, o que dentro de un contrato pues existan cláusulas donde se pueda proveer el cobro de los mismos dentro de un producto de ser necesario. Por mi parte, sería todo. Acostumbro ser muy breve porque sé que virtualmente, pues de repente se puede poner algo ansiosa la gente, entonces abro ya debate para preguntas y respuestas. Pues no me queda más que felicitarte, Illich, una excelente plática, muy interesante aquí la discusión de quién quedará en la OMC. Ya en unos cuantos días, unas cuantas semanas ya estaremos viendo quién se va a quedar. Y la verdad, la plática muy interesante, muchas gracias. Estamos dándote un reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México, y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la importancia de los contratos en materia de derechos de autor y propiedad industrial para el comercio internacional, el día 13 de octubre del 2020. Muchísimas gracias por hacer este trueque. Muchas gracias a todos por su atención y pues esperamos vernos pronto por aquí, y muchas gracias a TLC por ya maratónica jornada, porque de verdad diario son nuevos temas y efectivamente pues apreciando la invitación.